¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Personajes del Bicentenario. Hoy, como de costumbre, vamos a ver la vida, obra y, por supuesto, el trabajo imperecedero de aquellas personas que pasaron por el Palacio Legislativo y dejaron una huella imborrable en la mente y en la memoria de todos los peruanos. Así que lo invitamos a instalarse cómodamente y disfrutar junto a nosotros de un nuevo capítulo de Personajes del Bicentenario. Nuestro invitado, Luis González Posada, nació en Pisco el 30 de julio de 1945, aunque no guarda muchos recuerdos de ese lugar. De hecho, sus mejores momentos en esta etapa de su vida tienen relación con la travesura, los juegos de antaño y, en el plano estudiantil, el Colegio Militar Leoncio Prado. Cuéntenos un poco acerca de su infancia. ¿Fue una infancia feliz, ligada más bien a las matemáticas, a la cultura, a la historia o a las letras? No, a letras y a las travesuras. ¿No? Yo siempre he sido muy palomilla. En esa época no había computadora, jugamos chimpli cuarto, jugamos chapita, ¿no? Hacíamos carreras. Siempre he sido una persona bastante traviesa, ¿no? Y con un buen sentido del humor, pero un buen humor. Nuestro personaje del Bicentenario es hijo del abogado y dirigente del partido aprista Carlos González Posada y de Zulmira Eizaguirre. Como nos lo contó, estudió en el Colegio Claretiano y en el Colegio Militar Leoncio Prado. Háblenos un poco acerca de su periodo como alumno del Colegio Militar Leoncio Prado. Hay una novela muy, famosa de Vargas Llosa que habla sobre la ciudad y los perros. ¿Fue algo parecido a eso? No, esa es una fábula de Vargas Llosa. El Colegio Militar de Leoncio Prado fue estupenda, ¿no? Para mí. Mis compañeros de vida estaban ahí, aprendimos, primero disciplinadamente. Tocaban la corneta a las 5 de la mañana y tenías que saltar de la cama porque si no te caía un buen correazo, ¿no? Del suboficial a cargo. Bañarte, cambiarte, tomar desayunos, hacer ejercicios, te disciplina muchísimo un colegio militar, te afirman valores cívicos, el compañerismo, la unidad entre todos nosotros. Yo creo que fue una gran experiencia. ¿Cuántas veces sancionado? A veces, sin fin de semana. a veces por fumar, por palomilladas, por nada grave, a veces claro que sí, ¿cómo no? Años más tarde, ingresa a las facultades de Letras y de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, siendo elegido representante del tercio estudiantil. Por si no lo sabía, el ex canciller tuvo y tiene una profunda vocación por el periodismo. De hecho, escribió en La Prensa. Es bueno destacar que nuestro entrevistado obtuvo el grado de bachiller sustentando una tesis sobre las 200 millas del mar territorial peruano. Siempre dedicado a las letras, mi padre era abogado, naturalmente fue mi inclinación natural y por eso estudié Derecho en la Universidad de San Marcos y me gradué con una tesis sobre las 200 millas de mar territorial. Ahí hice mis grandes amigos, tenía maestros extraordinarios, inolvidables, el maestro García Rada, León Barandiarán, García Montúfar, Montoya Manfredi, es decir, profesores notables como Mario Alzamora Valdés, Mimbela de los Santos, el doctor Herrera. Ellos fueron formativamente muy importantes para mí y la gran satisfacción que yo tuve, déjeme decirle, el honor y el privilegio fue que cuando el primer gobierno del presidente Alan García me nombraron ministro de Justicia, formé un consejo consultivo y ver entrar a mis viejos maestros, algunos hasta en silla de ruedas, a formar parte de ese consejo consultivo fue un acto muy emotivo, ¿no? Ahí estaba León Barandiarán, Ulises Montoya, Jorge Eugenio Castañeda, los grandes profesores de Derecho, con quienes además tenía una relación de mucha amistad, porque casualmente sus hijos estudiaban también conmigo Letras y después Derecho.
Entonces fue una relación universitaria humana, jugaba mucho básquetbol, ¿no? Palomeábamos y siempre inclinado un poco a la política. Gané las elecciones de delegado al tercio estudiantil, que era una alianza de jóvenes que pertenecíamos a diferentes partidos políticos, pero no al comunista, y comencé a escribir. Escribía en la Tribuna primero, ¿no? Escribía en el periódico algunos artículos, de ahí me llamaron a la prensa, comencé a escribir muy joven, creo que el editorialista más joven del diario La Prensa, y bueno, mi vida se orientó a esos campos, ¿no? Al campo, digamos, de la cultura, de las letras, del derecho y del periodismo que actualmente ejerzo. Ahora, siempre tenemos un libro de cabecera, ¿no? Cuando somos pequeños, tal vez 11 o 12 años, que despierta en nosotros, digamos, no sé, alguna carrera, alguna especialidad a seguir en un futuro, algo que nos marca para siempre. ¿Hubo algún libro en especial o fue, digamos, un grupo de libros los que guió a usted cuando era pequeño? A mí me gustó mucho la historia universal, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, las revoluciones que se habían producido en China, en Rusia. Eso me atraía mucho, o sea, por eso no leí un libro específico, pero sí un conjunto de libros que tenían un gran atractivo. Ligados a la historia. La historia, naturalmente, el era ya de la Torre, ¿no? Que en nuestra casa era casi un catecismo político. Poseedor de un talento especial por la política, González Posada supo cultivar desde joven este atributo basado en quien considera uno de sus mentores en cuanto a política se refiere, Víctor Raúl Haya de la Torre. De muchacho era difícil entenderlo, pero conforme fui avanzando, por ejemplo, me pareció notable. Y cuando lo escuchaba en los famosos coloquios, me imaginaba que así escucharían a Aristóteles, era un sabio, un hombre que podía hablar de todo. Era sobre todo Haya de la Torre, aparte de un hombre muy humano, era un maestro, cuya principal vocación era enseñar a los alumnos. Entonces nos transmitía un mundo de cultura que en ese momento nosotros no conocíamos, porque no había computadora, ni Google, ni todas estas técnicas modernas que te permiten acceder directamente a ello, ¿no? Entonces, a mí me impactó mucho sus coloquios, y después lo publicaban en unos libritos firmados por Ignacio Campos, que todos los coleccionamos y los leíamos, porque eran reflexiones no solamente políticas, sino del mundo cultural, de las relaciones internacionales. Ahora bien, lo que sigue es su inicio en la política. Corría la década de los 70 y un joven Javier González Posada estaba listo para dar el gran salto. Mi cuñado era el general Velasco, casado con mi hermana Consuelo. Entonces yo tuve alguna actividad formando parte primero de una llamada comisión de ancha base que le integraban representantes del Estado, de los trabajadores y de los empresarios, y que tuvimos una actividad muy intensa y pudimos desentrampar miles de expedientes de jubilación y concedérselos a quienes lo merecían. Mi padre fue autor de la Ley de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, y también autor de incorporar a la familia al Seguro Social. Entonces, ese es un sesgo que yo he tenido, y mientras hacía eso escribía, y realmente después me separé de la política, ¿no? Separé de la política y me lo vuelvo a reencontrar el año 79, ¿no? En una vinculación directa con Alan, mi amigo, y comenzamos a trabajar juntos, con el objetivo, pues, primero de modernizar al partido, de actualizarlo y, naturalmente, de impulsarlo en el escenario nacional, hasta que logramos llegar al gobierno. El año 85 fui ministro de Justicia, fui también embajador del Perú en la OEA, fui canciller, asesor del presidente. Entonces, designaciones que naturalmente siempre agradeceré porque me han honrado y me han distinguido en mi vida. Y he tratado en todos esos campos de actuar lo mejor posible, lo más positivamente.
Otro momento de suma importancia en la vida de Luis González Posada se produce en 1972, cuando se casa con María Luisa de Cosío de Vivanco, hija del diplomático José Luis de Cosío y Ruiz de Somocurcio. Una etapa que se ha prolongado en el tiempo hasta hoy, en medio de una convivencia a prueba de años. A mi esposa lo conocí en una reunión y me deslumbró desde el primer momento, porque había una especie de combinación de belleza física y espiritual. Ella es una mujer extraordinaria. Mire, su vida la ha dedicado a salvar a niños de la calle. Tiene el Instituto Mundo Libre, que capta y rehabilita de las drogas y el alcohol a niños y a niñas de la calle, algunas de ellas explotadas sexualmente. Las lleva a su centro y ahí con psicólogos, sociólogos, las rehabilita y viven, comen, almuerzan, se visten. Más de 2.000 han pasado por ahí. Esa mujer es una santa, ha salvado muchísimas vidas. Es obra humanitaria, por ejemplo, es una respuesta a Dios por las bendiciones que nos ha dado. 3 hijos estupendos, 5 nietos, de todos ellos me siento muy orgulloso. Nuestro entrevistado se emociona aún cuando habla del gran amor de su vida, su esposa, y lo más importante que ha aportado a su existencia. Aprender siempre que después de la oscuridad está la claridad, siempre hay una luz y que el ser humano, independientemente de la posición política que tenga, tiene que comportarse con decencia, con corrección, con bondad, ¿no? Eso es lo que me ha enseñado y esa es, digamos, la preta mía, de mis hijos, de toda mi familia. Esto no tiene color político. Es bueno poner en relieve en esta biografía aquel 28 de julio de 1985, cuando juramenta como ministro de Justicia en el primer gabinete del expresidente Alan García Pérez, cargo en el que permaneció hasta julio de 1986. Posteriormente, entre 1986 y 1988, se desempeñó como embajador del Perú ante la Organización de Estados Americanos. Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien. Algunos otros momentos memorables en la vida de Luis González Posada se refieren a cuando lo designan presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, cargo que ejerció durante 5 años consecutivos, o cuando realizó una destacada labor defendiendo la posición peruana en el conflicto con el Ecuador, y por ello, años más tarde, le otorgaron la más alta condecoración del gremio, Vicente Morales Duárez. En las elecciones generales del 2006 fue reelecto para el cargo, nuevamente representando a Ica. En el periodo legislativo 2006-2007 fue presidente de la Comisión de Defensa del Congreso. El 26 de julio del 2007 fue electo presidente del Congreso de la República y lo hizo hasta el 26 de julio del 2008. Déjeme que le cuente una experiencia. Yo un día, cuando era parlamentario, no llegaba a mi carro, así que me puse a hablar con un grupo de policías. Y los policías me dijeron, oiga, le dije, ¿qué es lo más grave que sufren ustedes? ¿Sabe cuál? Me dicen, varios amigos nuestros han quedado sin piernas, sin brazos, por enfrentarse al crimen organizado y no les dan aparatos ortopédicos. No tienen aparatos ortopédicos porque el Estado no les entrega. Entonces llamé al director del hospital y me dijo que había 150 o 200 de ellos en esa situación y organizamos una gran colecta nacional con radioprogramas y conseguimos los fondos y finalmente entregaron todos los aparatos, ¿no? Y ellos hicieron una gran actuación para el entrega de los aparatos, de la cual no asistí, ¿no? Porque yo creo que hasta ahí nomás llegamos. Pero pasó el tiempo y un día veía
por la Avenida Brasil, a varias personas, siempre las veía en silla de ruedas, eran gente muy pobres. Me acerqué a uno de ellos y ahí descubrí que eran los discapacitados de las Fuerzas Armadas. O sea, los verdaderos héroes de guerra, aquellos que han puesto el pecho en el conflicto con el Ecuador, enfrentando a la subversión, al crimen. Entonces seguí el caso y encontré lo que es hasta hoy una situación deplorable. Por ejemplo, hay unos 4.000 discapacitados por acto de servicios o acción de armas, unos 4.000, ¿eh? Gente que ha quedado sin brazos, sin piernas, hay uno que les dicen tronquito, que solamente tiene el pedazo de tronco, y que están completamente abandonados, porque ni siquiera le daban atención en el hospital militar a sus hijos. Entonces eso me impulsó a meterme ahí a fondo, ¿no? Dimos las leyes para que le dieran atención a sus hijos, dimos las leyes para personal discapacitado, promovimos que aumenten, que tengan un ingreso excepcional. Y el proyecto Cumbre fue meterme a fondo en la construcción de un centro para discapacitados de las Fuerzas Armadas. El hospital militar no tiene ni siquiera rampas. Elevadores eléctricos, las llamadas piscinas de rehabilitación las ocupan los mayores, los comandantes, los coroneles, sus familiares, pero los discapacitados, que son pobres entre pobres, y que son los que han tenido el pecho, no tienen acceso, tienen que esperar semanas o meses. Entonces trabajé mucho con ellos, fui a ver el local donde estaban y realmente era una vejación, porque vivían en Breña, ahí venían de todo el país para poder atenderse cuando lo podían hacer en el hospital. Sus baños no tenían excusados, tenían huecos. Era realmente penoso y creo que una obra buena que hice como congresista fue conseguir que la Beneficencia Pública nos diera un gran local, lo habilitamos completamente para que vivieran con dignidad aquellos que tenían que venirse a curar. Y también visitamos el llamado cuartel general de inválidos, que sería bueno que vayan a Breña. Son 2.000 o 2.500 metros cuadrados que están en situación deplorable y ahí, como en cuevas, viven algunos discapacitados que pueden morir ante cualquier terremoto. Muy bien. Sobre ese segundo punto hablamos con el comandante general, hicimos que cedan el proyecto al Ministerio de Vivienda para que ahí se hicieran las primeras torres para personal discapacitado con el terreno, con el programa Techo Propio, con aporte del Ejército. Entiendo que salió la licitación, se dio la buena propia, llegó el gobierno de Humala y se quedó paralizado. Ahí han podido hacer 4 torres maravillosas para esa gente que le demos nuestra vida. Y en cuanto al hospital, terminamos el proyecto, ¿no? Terminamos todo el proyecto, sacamos el decreto supremo para la construcción de gran centro de rehabilitación para las Fuerzas Armadas, ejemplar, ¿no? Que iba a ser el mejor de América Latina, lo aprobamos, pero ahí también quedó. Entonces son tareas pendientes, por ejemplo, ahora que hablamos del centenario, la manera de honrar, ¿no?, a la nación sería, por ejemplo, construir un gran centro, ese gran centro de rehabilitación para personal discapacitado de las Fuerzas Armadas. Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que él y la nación se lo demanden. Felicitaciones. El momento cumbre en su carrera. Ser presidente del Congreso para mí fue un honor inmenso, porque en el Congreso estuvo mi hermana, la diputada Berta González Posada, ¿no? Que de paso fue la creadora de la Comisaría de Mujeres. Por eso lleva su nombre. Y además de la ley que permitió a las mujeres poder tener el grado de oficiales. Ahí también pasó mi papá. Fue asesor de la Cámara de Senadores, de la biblioteca. Entonces, llegar ahí es un poco recordar a la familia y asumir un gran compromiso. Hice todo lo posible, se hicieron obras importantes, creo, 2 edificios ahí a la torre, la Casa de las 13 Monedas, que está ahí. Y se hizo, creo, un buen trabajo. Otro momento pobre fue ser canciller del Perú, naturalmente, ser embajador en la OEA. Entonces, siempre en los puestos que he estado he tratado, pues, de dar lo mejor de mí mismo, ¿no? ¿Qué espera usted de los peruanos y del Perú para el Bicentenario? Unidad, afirmar valores y principios. Yo creo que hay una tarea inmensa por hacer. Yo quiero recordar al presidente Leguía, que hizo una labor notable en el centenario de la independencia y la batalla de Ayacucho. Realmente transformó la ciudad, se hizo la Plaza San Martín,
el Museo Arqueológico, hospitales, la avenida Arequipa, ¿no? Que se llamaba Avenida La Guía, le cambiaron a Arequipa, pero no por la ciudad, sino en un homenaje increíble que debería derogarse a la revolución de Sánchez Cerro, que terminó asesinando al presidente Leguía. Nosotros teníamos pues obras gigantescas que hizo este hombre, el Panteón de los Próceres, la sociedad fundadora de la independencia, la avenida Venezuela, la avenida Alfonso Ugarte. Cambió Lima. Leguía cambia Lima y su nombre ha sido borrado de todas las calles de Lima. No existe. Entonces yo creo que este hombre que hizo la Plaza San Martín, el Museo Bolivariano, las grandes obras de Lima, debería de alguna manera rendírsele homenaje en este bicentenario, recordando lo que él hizo en el centenario, con la designación de una gran avenida con su nombre, ¿no? Y además aprendiendo que todo eso se hace planificadamente, ¿no? Eso no se hace de la noche a la mañana. Entonces yo espero obras. Yo extiendo mi abrazo y mi gratitud a todos ustedes, a todas las bancadas, a todos los dirigentes, sin ninguna excepción. Antes de cerrar la entrevista con nuestro distinguido personaje, quisimos hacerle una serie de preguntas cortas con respuestas del mismo calibre, orientadas a conocer en caliente su posición o concepto sobre algunas instituciones o viejos conocidos. ¿Qué significa para usted Luis Javier González Posada e Izaguirre? Un peruano que ha tratado toda su vida de hacer lo mejor posible por apoyar a la gente, que se ha conducido con rectitud y con seriedad en la vida. Aya de la Torre. Maestro. Alan García. Inteligencia. Colegio Militar Leoncio Prado. Experiencia grata de vida, disciplina, orden. Política. Hoy es un subvalor, debe ser un valor que aprecien todos los peruanos, ¿no? Hay muchísimo que avanzar en ese tema. Difícil explicarle una palabra, pero decir yo te diría, ¿qué es política? Alcanzar el poder para hacer el bien a los demás. Esposa. Cariño. Cariño y admiración grande. ¿Lo veremos nuevamente en el Congreso? No. Mire, yo no me presenté a otra elección. Yo salí electo 2 periodos y al culminar dije no me presento. Porque creo en la renovación, el cambio y que las personas tienen que abrirse a otros espacios de vida. Entonces, no me presento, pero sigo activo, ¿no? Pensando, dictando conferencias, escribiendo un libro que lo acabo de terminar y comenzar otro libro, además importante, que se llama Golpe al Congreso, ¿no? Donde recuerdo cómo en el año 32, durante el gobierno de Sánchez Cerro, se allanó el Congreso con policías, se emplazó ametralladoras en la Plaza Bolívar y se sacó a empujones a los legisladores y se les deportó, ¿no? Mientras eran apuntados con pistola. Entonces yo ya estoy terminando ese libro, que es una contribución a que se conozca una parte de la historia del Perú. Así que en eso me tiene, siempre contento, positivo, ¿no? Y tratando de anudar y de concertar como objetivo de vida. Amigos, hasta aquí un nuevo capítulo de Personajes del Bicentenario, un programa producido por la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. Que estén bien. Hasta la próxima.